La mayoría de las personas, incluido quizás tú mismo, están usando las palabras como sustituto de la vida. Están hablando de lo que van a hacer, de lo que merecen, de lo que sueñan, de lo que planean, y mientras hablan el tiempo avanza, y el tiempo no espera a que termines de explicarte. Eso es lo primero que necesitas entender. Las palabras, cuando no van acompañadas de acción, no son preparación, son evasión. Son una manera socialmente aceptada de sentir que estás avanzando, sin moverte ni un centímetro. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces has tenido una conversación sobre un proyecto que nunca empezaste? ¿Cuántas veces has descrito con detalle una versión de ti mismo que todavía no existe? ¿Cuántas veces has explicado por qué algo es importante para ti y esa misma explicación te ha dejado con la sensación de que ya hiciste algo al respecto? Esa sensación es una trampa. Y es una trampa tan bien construida que la mayoría de la gente no la reconoce como tal. Existe algo en la mente humana que confunde el hablar sobre una cosa con el hacer esa cosa. Cuando describes tus planes con entusiasmo, cuando los articulas con claridad, cuando los compartes con alguien, tu cerebro recibe una pequeña recompensa, una descarga de satisfacción. Y esa satisfacción, aunque falsa, aunque prematura, es suficiente para que parte de la urgencia se disuelva. Hablas de ir al gimnasio y ya no sientes tanto la necesidad de ir. Hablas de escribir ese libro y ya no pesa tanto no haberlo empezado. Hablas de cambiar y te sientes por un momento como si ya hubieras cambiado. Eso no es motivación, eso es autoengaño con buena presentación. Y no te digo esto para hacerte sentir mal. Te lo digo porque reconocer este mecanismo es el primer paso para dejar de ser su víctima, porque mientras no lo veas, lo seguirás usando sin darte cuenta. Y tu vida, en lugar de construirse con actos, se irá llenando de conversaciones sobre lo que algún día será. Quiero que por un momento recuerdes a alguien que admiras, alguien que, desde tu perspectiva, ha construido algo real en su vida, algo que puedes ver, que puedes tocar, que existe. Ahora piensa, ¿cuánto tiempo pasó esa persona hablando sobre lo que iba a hacer antes de hacerlo? Lo más probable es que no mucho. Lo más probable es que simplemente empezó, con torpeza quizás, con miedo probablemente, pero empezó. Y esa diferencia, ese momento de pasar del habla al acto, es donde se separan los que construyen su vida de los que la narran. Hay una distinción que pocos hacen, pero que cambia todo cuando la entiendes. Hay una diferencia enorme entre hablar para procesar y hablar para evitar. Hablar para procesar tiene valor. Cuando atraviesas algo difícil, cuando necesitas organizar tus pensamientos, cuando buscas perspectiva genuina, las palabras son una herramienta de claridad. Pero hablar para evitar es diferente. Es hablar para no tener que actuar todavía. Es hablar para mantener viva la ilusión de que el cambio está por llegar sin tener que pagar el precio de producirlo. Y ese precio existe. Siempre existe. El cambio real no es gratuito. No se consigue con intención. Se consigue con fricción, con incomodidad, con los momentos en que no tienes ganas, no tienes claridad, no tienes garantías y actúas de todas formas. Esos son los momentos que te construyen, no las conversaciones sobre ellos. Hay personas que llevan años estudiando cómo cambiar su situación económica. Han leído, han escuchado, han hablado hasta el cansancio sobre lo que necesitan hacer, y sin embargo su situación no ha cambiado. No porque la información sea insuficiente. La información en la mayoría de los casos sobra. Lo que falta es el momento en que dejan de consumir conocimiento y empiezan a producir resultados. Porque el conocimiento que no se convierte en acción es solo entretenimiento sofisticado. Lo mismo pasa con las relaciones. Hay personas que saben perfectamente que necesitan cambiar en cómo se relacionan con los demás. Lo saben, lo pueden articular con precisión. Lo han discutido en conversaciones profundas. Y aún así, repiten los mismos patrones, cometen los mismos errores, producen los mismos resultados. Porque entender algo y vivirlo de manera diferente no es lo mismo, nunca lo ha sido. Entender es un punto de partida, no es la llegada. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar porque sería injusto no hacerlo. No estoy diciendo que el pensamiento no tiene valor. No estoy diciendo que la reflexión sea pérdida de tiempo. Estoy diciendo algo más específico. Estoy diciendo que el pensamiento sin ejecución es estéril y que hay una diferencia entre reflexionar para preparar la acción y reflexionar como sustituto de ella. El problema no es pensar demasiado. El problema es pensar indefinidamente. Es quedarse en el estado de análisis permanente, donde siempre hay una razón más para esperar, una variable más que considerar, una condición más que cumplir antes de empezar. Ese estado tiene un nombre que todos reconocemos: parálisis. Y la parálisis se alimenta de palabras.
de planes, de conversaciones sobre el plan, de ajustes al plan, de conversaciones sobre los ajustes. Mientras tanto, la vida transcurre. ¿Cuántas veces has esperado el momento perfecto para empezar algo importante? Sé honesto. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que empezarás cuando tengas más tiempo, más dinero, más claridad, más energía, más seguridad? Y dime, ¿llegó ese momento? ¿O simplemente encontraste nuevas razones para postergar? El momento perfecto no existe. Es una construcción de la mente que busca evitar el riesgo de actuar, porque actuar implica la posibilidad de fallar, y fallar duele. Mientras que hablar sobre lo que vas a hacer, mientras permanezca en el territorio de las palabras, está a salvo del fracaso. Nadie puede fallarse a sí mismo en un plan que todavía no ha empezado. Pero aquí está la crueldad de esa lógica. También nadie puede construir nada en un plan que todavía no ha empezado. La vida no evalúa tus intenciones, no te da crédito por lo que quisiste hacer, no lleva un registro de tus planes no ejecutados como si fueran activos. La vida solo registra lo que ocurrió, lo que construiste, lo que hiciste, lo que cambiaste. Todo lo demás, sin importar cuán sincero, cuán bien intencionado, cuán profundamente articulado, no cuenta. Y eso no es una crítica, es una descripción de cómo funciona la realidad. Y cuando la aceptas completamente, no como una idea abstracta, sino como una verdad operativa en tu vida diaria, algo cambia. Porque ya no puedes consolarte con los planes. Ya no puedes satisfacerte con la descripción de quién quieres ser. Te ves forzado a preguntarte qué estás haciendo hoy, en este día concreto, para convertirte en esa persona. Existe un concepto que me parece fundamental y que tiene que ver con la distancia entre quién eres y quién piensas que eres. La mayoría de las personas vive con una imagen de sí misma que está construida en parte por lo que ha hecho, sí, pero también en gran parte por lo que se ha dicho a sí misma sobre lo que hará, sobre lo que podría hacer, sobre lo que merece hacer. Y esa imagen inflada, esa brecha entre la persona real y la persona narrada, es una de las fuentes más profundas de insatisfacción humana. Porque en algún lugar dentro de ti sabes la diferencia. Sabes cuando estás viviendo alineado con quien dices ser y cuando no lo estás. Y esa disonancia, esa distancia entre el discurso y la realidad produce una especie de malestar sordo que muchas personas nunca identifican correctamente. Lo atribuyen al trabajo, a las circunstancias, a otras personas. Pero en su raíz muchas veces es simplemente la incomodidad de no vivir de acuerdo a lo que uno mismo se prometió. La solución no es hablar menos de tus valores, la solución es reducir la distancia entre lo que dices y lo que haces. Y esa reducción solo ocurre en una dirección, actuando más, no hablando menos. El habla acompaña a la acción, no la precede indefinidamente. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas consideran, el costo silencioso de las palabras no cumplidas. Cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, algo ocurre. No externamente, no necesariamente, aunque a veces también. Algo ocurre internamente. Tu mente registra la promesa y registra su incumplimiento. Y con el tiempo, ese registro acumulado produce algo grave. Dejas de creer en tus propias palabras. Y cuando no crees en tus propias palabras, tampoco crees en tus propias posibilidades. Porque cada plan nuevo que formulas lleva el peso de todos los planes anteriores que no se concretaron. Y eso produce una forma sutil pero devastadora de derrota que no tiene nombre claro pero que muchos conocen. Esa sensación de que probablemente esta vez tampoco va a ocurrir, que los sueños son para otros, que tú eres alguien que empieza pero no termina, que hay algo en ti que no funciona. Pero no hay nada que no funcione, lo que hay es un hábito de sobrevalorar las palabras y subvalorar los actos, y los hábitos se cambian, no con más palabras, sino con actos diferentes. La pregunta entonces no es cómo motivarte más, la pregunta es cómo empezar cuando no tienes motivación. Y esta es quizás la lección más práctica y más contraintuitiva de todo lo que te estoy diciendo. La motivación no precede a la acción, la motivación sigue a la acción. Esperar a tener ganas para empezar es esperar algo que en muchos casos nunca llega, o que llega por un momento y luego desaparece antes de que hayas hecho lo suficiente. La motivación es una consecuencia del movimiento, no su precondición. Cuando empiezas, cuando das el primer paso, aunque sea torpe, aunque sea pequeño, algo en ti se activa. El impulso nace del movimiento, no al revés. Por eso la persona que espera sentirse lista antes de comenzar casi nunca comienza. Y la persona que comienza antes de sentirse lista casi siempre termina más preparada de lo que jamás hubiera estado esperando. Hay una imagen que encuentro poderosa para entender esto. Imagina dos personas que quieren aprender a nadar. Una de ellas pasa meses estudiando la técnica, viendo cómo se hace, leyendo sobre flotación, hablando con nadadores, describiendo a sus amigos cómo será cuando aprenda.
La otra entra al agua el primer día, se hunde un poco, toma agua, corrige, intenta de nuevo. Al cabo de unos meses, ¿cuál de las dos sabe nadar? La respuesta es obvia. Pero en la vida real constantemente elegimos ser la primera persona y nos preguntamos por qué no avanzamos. El conocimiento que se necesita para la mayoría de las cosas importantes de la vida se adquiere haciéndolas, no preparándose para hacerlas. Puedes prepararte razonablemente, sí, pero hay un punto en que la preparación adicional ya no agrega valor real, solo agrega tiempo. Y ese tiempo tiene un costo que no siempre vemos. Es tiempo que no estás construyendo, no estás aprendiendo de la experiencia real, no estás descubriendo qué funciona para ti específicamente, porque los planes son generales, la vida es específica, y solo la acción te revela la especificidad de tu propio camino. Hablemos también de algo que se esconde detrás de mucho de lo que hemos estado discutiendo, el miedo al juicio. Una de las razones por las que las personas hablan tanto sobre lo que van a hacer antes de hacerlo es que hablar es seguro. Mientras el proyecto existe solo en palabras, nadie puede juzgar el resultado porque no hay resultado. Mientras tu negocio es un plan, nadie puede decir que fracasó. Mientras tu relación es una intención, nadie puede señalar que la arruinaste. Las palabras ofrecen una protección ilusoria. La ilusión de avanzar sin exponerse, y esa ilusión tiene un precio altísimo. Te mantiene a salvo del fracaso, sí, pero también te mantiene a salvo del éxito. Porque el éxito, igual que el fracaso, solo existe cuando actúas. La exposición al juicio es el precio de entrada de una vida real. No hay forma de construir algo genuino y al mismo tiempo permanecer protegido de la posibilidad de que no funcione. Quien no acepta ese precio vive en una especie de limbo seguro, pero estéril. Y con el tiempo ese limbo se convierte en su propia forma de fracaso, más lento, más silencioso, pero igualmente definitivo. Entonces, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuál es el mecanismo concreto, el punto de partida real? La salida no está en un discurso de motivación. No está en promesas renovadas, ni en planes más detallados. La salida está en lo más pequeño y lo más inmediato. Está en identificar una sola cosa, concreta, específica, que puedas hacer hoy, en las próximas horas, que te acerque aunque sea un paso a lo que dices querer. Una sola cosa, no 10. No el plan completo. Una. Y hacerla sin esperar a tener ganas. Sin esperar a que el contexto sea perfecto. Sin anunciarlo. Sin explicarlo. Simplemente hacerlo. Hay algo profundamente transformador en actuar en silencio. En construir sin audiencia. En avanzar sin necesidad de que alguien más lo sepa. Porque cuando actúas para una audiencia, dependes de su validación para continuar. Y cuando actúas en silencio, dependes solo de tu propio criterio, de tu propia conciencia de que estás haciendo lo que decidiste hacer. Esa independencia es una forma de libertad que pocas personas conocen. La mayoría ha condicionado tanto su motivación a la respuesta externa, al apoyo, al reconocimiento, a la aprobación, que sin esa respuesta simplemente no se mueven. Aprende a moverte sin ella. Aprende a ser tu propio testigo suficiente. Y esto conecta con algo más profundo que quiero dejar contigo antes de terminar. Tu identidad se construye acto a acto, no declaración a declaración. Quién eres no es lo que dices sobre ti mismo. Es lo que haces de manera consistente cuando nadie está mirando, cuando no tienes energía, cuando las circunstancias no son las ideales. Es la suma de tus decisiones reales, no de tus intenciones declaradas. Esto tiene una implicación que puede resultar liberadora o incómoda, dependiendo de dónde estés. Significa que puedes cambiar quién eres, no hablando diferente sobre ti mismo, no con una nueva narrativa, sino con actos diferentes, repetidos en el tiempo. La persona que quieres ser no es una descripción que necesitas pulir, es una práctica que necesitas sostener. Y esa práctica no requiere que te conviertas primero en otra persona. Requiere que empieces a actuar como esa persona desde donde estás, con lo que tienes ahora mismo. Porque la identidad no precede al comportamiento. El comportamiento construye la identidad. Quiero que por un momento lo sientas con claridad. Hay una versión de ti que ya sabe qué necesita hacer. No mañana, no el próximo mes, no cuando las condiciones mejoren, ahora. Y esa versión de ti ha estado esperando quizás durante mucho tiempo que dejes de hablar sobre ella y empieces a ser ella. La vida no cambia por lo que describes, cambia por lo que construyes. Y lo que construyes se levanta acto a acto, en silencio, con consistencia, con la voluntad de seguir cuando la emoción inicial se ha ido. Ese es el trabajo real. No es glamoroso. No produce buenas historias mientras ocurre.
pero produce algo que ninguna conversación puede producir, resultados que existen en el mundo real, no solo en tu imaginación. Al final, el único guión que importa no es el que describes, es el que vives. Y ese guión lo escribes tú todos los días, con tus actos, no con tus palabras. Empieza hoy, no mañana, hoy.